¿Y cómo se encuentran todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes este viernes 13 de julio? Gracias a Dios, ya es viernes. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Tomen su lugar, es el momento del breviario Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo, en el portal de arcanopolitico.com, de Publicaciones Aldeanes SADCB, un legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena para México, Latinoamérica y el mundo, lo que hacemos con mucho gusto al confirmar que usted, querido Arcano visitante, se encuentra del otro lado de la Arcano señal para materializar este esfuerzo editorial, ya que sin usted, pues todo esto sería inútil, sería vano, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos Arcano visitantes. Vámonos ya con el breviario de este viernes 13 de julio. Ciudad de México, hacia la segunda presidencia legítima. Inicia la próxima semana el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Se recuerda que al perder las elecciones en 2006, durante 3 meses, el señor López Obrador y sus seguidores instalaron un campamento permanente, que de hecho era virtual, impidiendo el tránsito, esto sí era real, impidiendo el tránsito vehicular en su totalidad por la avenida Paseo de la Reforma. Después de haberse proclamado presidente legítimo en su visita a Washington en agosto de 2006, lo hizo el 16 de septiembre, tomando protesta por ese cargo en un acto simbólico el 20 de noviembre de 2006, y se están repitiendo los mismos hechos en estas elecciones presidenciales del 2012. Ciudad de México, adelantó el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Joaquín Caldwell, que defenderá el voto de 50 millones de mexicanos del mal perdedor López Obrador, quien desconoce las reformas electorales aprobadas en 2007 y 2008 por su propio partido. Mazapa de Madero, Chiapas, impugnaron el Verde Ecologista, el PAN y Movimiento Progresista, integrado por el PRD, PT, Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia, la elección a presidente municipal que dio el triunfo al PRI. Exigen la nulidad de las elecciones por lo que dicen son diversas irregularidades, y en la víspera, el 12 de julio, bloquearon la carretera federal y cerraron la oficina electoral municipal, que dicen que la van a abrir hoy. En Ciudad de México, reprobaron senadores y diputados del PRI, PAN y PRD la decisión del gobierno mexicano de haber suscrito el acuerdo comercial antifalsificación, conocido como ACTA, al advertir que es gravísimo porque contradice las garantías individuales de los ciudadanos y por ello no debería ser ratificado por la legislatura entrante. La Cámara de Senadores es la que tiene la última palabra. El instrumento fue firmado por el embajador de México en Japón, Klaus Heller. Ciudad de México, demanda la diputada perredista por el Distrito Federal, Teresa Inchaustegui Romero, protección para el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, quien regresa a Oaxaca a sus actividades de defensa de los derechos humanos de los migrantes, luego de ausentarse por recibir amenazas de muerte de personal vinculado al gobernador priista de oaxaqueño. Ciudad de México, asume este viernes 13 de julio el gobernador de Chihuahua, el priista César Horacio Duarte Jaques, la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Entrega el mandatario estatal queretano tricolor José Eduardo Calzada Rovirosa. En Tapachula nos presentan que es uno de los tantos presos políticos, el indígena náhuatl Eric Bautista Gómez, que purga largas e injustas condenas en cárceles chiapanecas por el capricho o venganza personal del gobernador Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense y del que ha sido su brazo ejecutor,
Durante casi 6 años, el brazo ejecutor de Juan Sabines Guerrero, también fuereño de Chiapas, Nemesio Ponce Sánchez, así lo denunció Horacio Culebro Borrallas. Él es pionero del perredismo en Chiapas y que fueron pisoteados sus derechos por Andrés Manuel López Obrador en la selección de candidato a gobernador en estas elecciones de 2012. Montevideo, esclavitud moderna en México, jornaleras indígenas de la Tarahumara, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Guerrero y Durango, afectadas por la sequía, emigran hacia campos agrícolas de explotación en Chihuahua. Trabajan de 13 a 16 horas sin las mínimas prestaciones sociales, denuncia la Universidad Autónoma de Chihuahua, una aberración del tercer milenio. Salud es vida en Arcano. Le comentamos que desde Washington nos dicen que el brote de cólera en Cuba parece haberse extendido a provincias cercanas al foco inicial, pero la información sigue siendo escasa, confusa y difícil de corroborar. Y pasamos al Arcano de Latinoamérica, en donde en San Salvador verifica la tregua entre las dos principales pandillas rivales de El Salvador, la Organización de los Estados Americanos, OEA, según lo anunció su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, quien se reunió con los pandilleros en un centro penal de ese país, del pulgarcito latinoamericano, como decía Gabriela Mistral, y ofrecen desarme, pero a cambio de muchas otras cosas. Caracas, cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, reveladas por el diario El Universal, que es opositor, demuestran que en promedio 52 personas son asesinadas cada día en Venezuela. Buenos Aires, un intenso movimiento se registraba esta mañana en el Aeroparque Jorge Newbery a raíz del inicio de las vacaciones de invierno en 12 distritos, entre los que se encuentran la capital federal y Buenos Aires. Felicidades a nuestros hermanos argentinos, se van de vacaciones. Santiago, una pena ejemplarizadora, pidió el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, para el cabo Patricio Jara, quien mató de un balazo por la espalda al comunero mapuche Jaime Mendoza Colio. En Santiago sensibilizó la muerte de Daniel Zamudio a la sociedad sobre la discriminación sexual en Chile, observó Alberto Roa, secretario general del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual del Chile, al comentar sobre la promulgación por el presidente Sebastián Piñera de la conocida como Ley Zamudio. Washington, se reunió la secretaria estadounidense de Seguridad Interna, Janet Napolitano, con el canciller brasileño Antonio Patriota en su visita a Brasil. Manifestaron a través de una declaración conjunta que se eliminará el requisito de la visa para los brasileños. En los arcanos del mundo, querido ciberarcano visitante, le compartimos desde París rechazo e indignación en Aulnay South Boys por el caso de Peugeot Citroën. Afecta el cierre de esta armadora francesa, afecta a las finanzas públicas y a las familias francesas el despido de 8,000 empleados hacia el 2014 del fabricante francés de automóviles PSA Peugeot Citroën, observó Gerard Segura, alcalde de Aulnay South Boys. El último ajuste fuerte allá en Francia pues fue hace más de 20 años. En Madrid alcanzó España el mayor índice de miseria de toda Europa, con un promedio nacional de 26,4%, dato que se desprende al cruzar las tasas de desempleo e inflación. Sin embargo, ahí en Madrid anunció el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, un nuevo paquete de medidas de ajuste por 65,000 millones de euros para cumplir los objetivos fijados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo que podría llegar hasta los 100,000 millones de euros en favor de los bancos españoles. El hambre, la miseria y el desempleo son afectados para salvar a esa pequeña oligarquía de avariciosos banqueros españoles que también tienen sus intereses con Wall Street. Damasco, se acusan mutuamente gobierno y oposición siria sobre el bombardeo en Triemsa, con más de 150 muertos.
Según Abdel Rahmane, presidente del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en Gran Bretaña. En un comunicado, el gobierno acusa a grupos terroristas. Mientras tanto, Rusia mantiene su apoyo a Bashar al-Assad, que siga matando a los sirios al fin que no son rusos. Naciones Unidas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al gobierno de Kazajstán que autorice una investigación internacional independiente de la violencia registrada en diciembre del año pasado en la localidad de Sanausen, que dejó 15 muertos y decenas de heridos. En Moscú, adoptó la Cámara de Baja del Parlamento ruso, la Duma, este viernes 13 de julio, en tercera y última lectura de una controvertida ley que califica de agentes del extranjero, es decir, espías, y coloca bajo estricto control a las organizaciones no gubernamentales que tienen financiamiento foráneo y actividad política. Se criminaliza a las empresas extranjeras y a las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente como espías. Naciones Unidas. 3 expertos de la ONU habían pedido a la Duma no aprobar la legislación que clasificaría como agentes extranjeros a todas las organizaciones no comerciales que reciban fondos del exterior y desempeñen actividades políticas en Rusia. Pero pues ya los desoyeron a la ONU, los parlamentarios rusos, y pues hay que ir contra cualquiera que denuncie lo que está pasando adentro del país. En el arcano ecológico, queridos arcano visitantes, tenemos ahora desde Tapachula que se amparan campesinos chiapanecos contra la Zagarpa y el gobernador Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense, que autorizó a la transnacional transgénica Monsanto la siembra de 253,000 hectáreas de soya en el país, de las cuales 30,000, únicamente 30,000 corresponden a Chiapas. El 22 de mayo de 2011, el gobernador de Chiapas, el junior mexiquense Juan Sabines Guerrero, se reunió con representantes de la fundación Fundar Monsanto. Discutieron sobre la inversión millonaria de la transnacional para sembrar maíz, dicen mejorado, que es el transgénico, en otras 20,000 hectáreas chiapanecas, es decir, que podría aumentar la frontera a 50,000 hectáreas. En San Cristóbal de las Casas inició este 12 de julio, en el Día del Árbol, la reforestación de 197 hectáreas en 26 comunidades sociales de 16 municipios chiapanecos, que concluirá el 29 de julio. El objetivo, plantar cerca de 217,000 árboles. En París, pescó el cadáver de una serpiente de 3 metros de largo. A principios de mes, la brigada fluvial que patrulla el río parisino en el Sena apareció muerta una pitón. Y en los arcanos del arte y la cultura, Ciudad de México, se manifiestan a las 12 horas de este 13 de julio las estatuas humanas y los superhéroes frente al edificio sede del gobierno del Distrito Federal, en contra de las restricciones impuestas por intereses del grupo del Fideicomiso del Centro Histórico. El 6 de julio de 2012 informó el titular del Fideicomiso del Centro Histórico, Inti Muñoz, que por poner en riesgo la movilidad a lo largo de la calle Madero, serían retirados cuando ya la calle Madero prácticamente es peatonal y no existe este riesgo. Pero pues el gobierno perredista de Marcelo Ebrard Casaubon, el alfil de Manuel Camacho Solís, el mismo que es la materia gris de Andrés Manuel López Obrador, pues favorecen a Ciudad Slim. Recordemos que cerca de 700 edificios públicos fueron rematados por Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno a Carlos Slim Elú. En Baja Verapaz, pobladores del municipio de Cubulco, Baja Verapaz, colocaron recientemente un palo de unos 40 metros de altura frente a la iglesia parroquial, como parte de los preparativos de la presentación del baile del palo volador del 23 al 25 de julio con motivo de su feria. Dicen que en honor a Santiago Apóstol, aunque esta ceremonia, que es religiosa, está más relacionada con el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. En París, el Festival de Avignon acoge en esta edición un grupo allegado directamente de Colombia.
Se llama Mapa Teatro, fundado en 1984 en París por Heidi Elizabeth y Rolf Abdelhorden. Y en el Arcano Deportivo, querido Arcano visitante, prepárese porque el domingo va a haber acción desde Marbella. Enfrenta a la selección mexicana olímpica a Inglaterra a las 13 horas, tiempo del centro de México, del 15 de julio en Cádiz a Inglaterra. El 18 de julio a España y el sábado 21 de julio en Reino Unido a Japón en partidos de preparación hacia los Juegos de Londres que se inauguran ya el 27 de julio. Y pasamos finalmente al estado del tiempo, en donde desde la capital de la República, la Ciudad de México, pronosticó para este viernes 13 de julio nuestro compañero Eduardo Sánchez Flores del Servicio Meteorológico Nacional de México, potencial de lluvias fuertes sobre gran parte del territorio nacional mexicano, con algunas muy fuertes en zonas aisladas del centro del país, a causa de que se está intensificando frente a las costas mexicanas la tormenta tropical Fabio, que está bajo vigilancia, aunque se encuentra un poco retirado y parece ser que se va alejando del territorio nacional mexicano. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado aquí en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo. ¿En dónde? Aquí, en la cabina de transmisión Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcanoradio.com es la emisora insignia, la emisora cibernética de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B., que se mantiene libre, autónoma y soberana gracias a la generosidad de sus donativos de todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes, que son los que marcan la línea editorial libre, autónoma y soberana de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B. Les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, alrededor de las 14 horas. No nos falle, ahí estaremos compartiendo, viéndonos por medio de la palabra oral en este 13 de julio, que ya es viernes.